de algún sector del gobierno que dice, estamos creciendo, somos los mejores, otra vez vamos a hacer lo mejor en Sudamérica, pero solo hay un aumento del 14%, es el ofrecimiento. Ese doble discurso creo que es el más peligroso. No es mejor decirle a la población, a ver, trabajadores, es muy grave la situación, no va a haber aumento. Pero desde el principio, no empezar con que vamos a recuperar, ustedes ya saben. ¿Saben quiénes están preocupados? Todos los del sector de industria, de comercio, un montón están preocupados. Y entre ellos los miembros de la Cámara Nacional de Comercio. Y estoy con su flamante presidente, el ingeniero Rolando Kempf, a quien lo voy a saludar con todo entusiasmo. Rolando, querido, qué gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Estar en tu programa, un placer estar en Radio Fides, te felicito. Un programa de gran difusión donde orientas en temas económicos, temas de salud, temas de interés a la sociedad. Te felicito, Mario, una gran labor, un gran programa. Para mí es un placer estar en el Café de la Mañana. Gracias. No, gracias a ti, querido Rolando, y tengo esa familiaridad con Rolando y no que no les engañe esa frente amplia que tiene Rolando, tiene mi edad. Hemos salido juntos del Gran Amerins en la misma promoción. Bueno, vean la diferencia, ¿no? Él es un exitosísimo hombre en la vida y yo sigo en el periodismo. Rolando, querido, a ver, ¿cómo está viendo la Cámara de Comercio? ¿Cómo está viendo tu presidencia esta pugna que se va a desarrollar seguramente en los siguientes días sobre aumento salarial o no, y cuánto de aumento salarial? Bueno, Mario, yo quisiera ponerte en contexto. El año pasado hemos decrecido un 11% y un poco más. ¿Qué significa esto? Que hemos dejado de producir más de 4.400 millones de dólares en bienes y servicios. Esto ha conllevado a tener en la historia económica de nuestro país un momento muy difícil, uno de los más difíciles en la historia económica del país, por lo cual tenemos que saber reactivar la economía, tenemos que tener un acuerdo público-privado para reactivar la economía, para mejorar los temas de salud. El tema del COVID es fundamental, pero creemos que debemos tratar el tema económico de una forma muy tranquila, muy adecuada. Creemos que no debe haber incremento salarial. ¿Por qué? Porque la inflación el año pasado ha sido mínima, ha sido 0.7%, por lo cual los empresarios hemos rechazado todo incremento salarial. Ahora, ¿qué significa el incremento salarial, Mark? Por cada punto de incremento salarial implica aproximadamente una pérdida de 10,000 fuentes de trabajo. Debemos hablar de productividad, debemos hablar de mantenimiento de los trabajadores en sus diferentes fuentes. Creemos que ese es un tema fundamental. Ahora, en el contexto internacional, también hemos tenido una recesión tan grande como la de 1929, pero los países desarrollados ya están con la vacuna y eso va a coadyuvar a salir adelante. Ahora, ¿qué acontece este año? Este año vamos a tener un rebote de la economía, Mario, aproximadamente un 4%, pero si tú les restas lo que hemos perdido el año pasado, seguimos con un menos 7%. Ahora, ¿qué implica cada punto de incremento salarial? Cada punto de incremento salarial implica aproximadamente 100 millones de dólares, un 50% al sector privado y un 50% al sector público. O sea que el impacto en el PIB es muy fuerte, muy, muy complicado. Y el año pasado hemos perdido 400,000 fuentes de trabajo. O sea que tenemos que enfocarnos más bien en productividad, en reinventarnos la economía, aplicar la economía 4.0, ir hacia adelante, que la economía 4.0 no es otra cosa que la economía del talento, y reactivarnos, reinventarnos. Es lo que tenemos que hacer y trabajar todos juntos, gobierno, empresarios, sociedad, para reactivar la economía y mejorar la salud con la vacunación. Así es, Rolando, has hecho un buen diagnóstico de lo que ha ocurrido anteriormente y lo que está pasando ahora. El tema pasa porque si la negociación es tripartita, si los han llamado a ustedes, a los empresarios privados, claro, uno habla de empresarios privados, inmediatamente se imagina a Drácula chupándole la sangre a los trabajadores, y creo que hacer empresa en este país, bueno, impuestos es para pagarle el sueldo a algún senador por ahí. ¿Ha habido algún intento de reunión tripartita entre empresarios, trabajadores y gobierno? Bueno,
Todos los empresarios hemos hecho sendas notas al gobierno, también a los trabajadores, planteando una reunión tripartita, como lo dice la Organización Internacional del Trabajo, donde deben juntarse trabajadores, empresarios y gobierno. O sea que eso es algo fundamental, porque al fin y al cabo creo que los empresarios arriesgan su patrimonio, arriesgan su familia, arriesgan todo para generar riqueza y generar empleo en el país. Bien, de todas formas, Rolando, si te dijeran, si el gobierno te impondría ese aumento que están queriendo llevar adelante los empresarios y que equivale a menos a 14 bolivianos, como lo acabo de ver en los periódicos, 14 bolivianos, ¿podrían aceptarlo o creen que la situación no da? Porque ¿quiénes van a recibir ese aumento? ¿Empleados públicos? No les cuesta nada. Maestros, Fuerzas Armadas, policía, van a recibir indudablemente. El tema es que si incluso muy por debajo incluso del 2-3%, ese aumento, ¿podrían afrontarlo ustedes? Bueno, hemos indicado que muchas empresas van a cerrar si es que hay incremento salarial y va a haber menos fuentes de trabajo, va a haber menos actividad económica. Y lo importante en este momento es hablar de productividad, hablar de seguridad jurídica, clima de inversiones para poder atraer la inversión privada en el país. Tenemos una situación complicada. En la minería tienes varios proyectos que tienen una duración de 3-4 años más, San Cristóbal, y hay que generar nuevos proyectos. En gas y petróleo se necesita nueva inversión. Y de ahí que el sector agrícola también es un sector muy importante, la soya, etcétera. Pero si esas tres fuentes no las sabemos alimentar, el problema se viene más adelante. ¿Tú crees que los dejen negociar directamente, por ejemplo, a los empresarios privados con sus sectores? ¿Se podrá hacer eso? ¿Podrá haber de alguna forma algún convenio entre empresarios y trabajadores para decirle, a ver, ¿qué prefiere, mantener su puesto de trabajo o que cerremos todos? ¿Habrá esa posibilidad? No, eso sería lo fundamental, donde uno pueda hablar con sus funcionarios, trabajadores y plantearles productividad más que todo. En este momento tenemos que hablar de productividad en el contexto nacional y ser eficientes a nivel internacional. Es importante innovar. Creemos que tenemos que innovar y tenemos que digitalizarnos en todas las empresas y entrar en lo que es la nueva economía, que es la economía 4.0, donde podamos encontrar salidas al desarrollo del país. Pero es importante un acuerdo público-privado, es importante dialogar y ver las metas. Al final todos somos bolivianos, todos queremos el bien por el país y todos queremos desarrollo en el país. Y en eso estamos, y estamos siempre abiertos, siempre al diálogo, y ojalá podamos instrumentar este tema en la brevedad posible. ¿Qué se podría negociar en este contexto, Rolando? Por ejemplo, no sé cuál es más impactante, ¿un aumento al salario mínimo o un aumento generalizado, por mínimo que sea? ¿Qué es más impactante para una empresa? Bueno, el impacto al salario mínimo ha venido creciendo en los últimos años y estamos entre las más altas de Sudamérica, por lo cual el impacto al salario mínimo es muy fuerte, porque ahí vienen otros bonos, otros temas que se acumulan, por lo cual no es viable un incremento salarial en este momento, ni al salario mínimo ni al salario global. Bien, ¿tienes idea cuántos empleos hay? Lo he escuchado al presidente de la Cámara Departamental de Industria indicando que por lo menos se está arriesgando en este instante unos 10,000 empleos. ¿Tienes idea, sí, la Cámara de Comercio, sus afiliados, cuántos empleos generan? Bueno, lo que podemos hablar a nivel global, por cada punto que haya de incremento, a nivel global se va a perder a nivel Bolivia 10,000 fuentes de trabajo. Por lo cual eso es muy difícil. Y si nos remontamos al año pasado, hemos perdido 400,000 fuentes de trabajo. Ahora, en la economía, tenemos una economía que es informal. Tenemos una economía que todo está basado
en un tema informal que tenemos aproximadamente el 75, 78%, casi un 80% es informal. El resto es formal. O sea que el 20% o veintitantos por ciento es el que contribuye a la economía de forma adecuada, dando trabajos con jubilación, con salud, con todo lo demás. El tema contrabando, tenemos un contrabando aproximadamente de 3.000 millones de dólares que alimenta al sector informal, alimenta a ciertas áreas que no son las que realmente cumplen con el erario nacional. Yo estaba intentando hacer mientras me hablabas, un ejercicio de qué sector habrá sido más golpeado en esta pandemia, y estaba recordando al turismo, por ejemplo, al transporte, a los servicios de restaurantes, etcétera, y dije, esto es más de lo que uno puede hacer haciendo una pregunta. Pero hay sectores que han crecido, no sé si se hacen aquí barbijos o se hace gel, o sea, hay cosas que han crecido. Pero ¿crees que la mayoría de la industria ha sido golpeada? ¿Del comercio, de todos los afiliados a la Cámara han sido golpeados? Bueno, el sector más golpeado, Mario, ha sido la economía naranja. ¿Qué quiere decir la economía naranja? Todo lo que es turismo, todo lo que es transporte, todo lo que es culinaria, todo lo que significa esa economía naranja. Y es el sector que se va a reactivar más rápidamente en el momento que tengamos soluciones a la pandemia, soluciones al tema de la salud, porque vamos a poder abrir fronteras y esto va a ayudar a la economía de una forma dinámica, que es la economía naranja. Eso es algo que va muy unido al tema de salud, y creemos que ese tema debemos instrumentarlo a la brevedad posible. Ahora, ¿qué es lo más importante en la reactivación económica, Mario? Lo más importante en la reactivación económica es la salud en este momento. De ahí que es importante hacer programas de vacunación muy dinámica. Los empresarios han ofrecido poder importar las vacunas, poder distribuir a sus empleados, etcétera, pero no ha sido posible hasta el momento. Ojalá que más adelante se pueda hacer esto y viabilizar el tema COVAX. El tema COVAX nos va a dar por lo menos unos 2 millones o más de vacunas en forma importante, ¿no? Vacunas de doble dimensión, es decir, la primera y la segunda, ¿no? O sea que estás hablando casi de 4 millones de vacunación en Bolivia. O sea, eso es muy importante dinamizar, y creo que todos tenemos que trabajar en pro de Bolivia, todos tenemos que trabajar en bien del país y buscar ese acuerdo público-privado, ese acuerdo con la sociedad para salir adelante de esta crisis, que es la más grande de la historia. Te decíamos que el año pasado hemos decrecido 11%, y este año va a haber un rebote de 4% de crecimiento, pero si le restas lo que hemos perdido el año pasado, pues nos queda con menos 7% todavía de crecimiento. Es decir, vamos a volver a la actividad normal de lo que era antes, al 2023. O sea que es un momento difícil donde creemos que debemos hacer un acuerdo público-privado, debemos salir adelante y debemos pensar en el país. Rolando, me aprovecho de la situación, de la gran experiencia que tienes en la banca, y la mayoría de los ciudadanos bolivianos, o todos los que hacemos alguna transacción digital, lo hacemos a través de la banca. Dice el gobierno que la banca va a ser el agente de retención del impuesto a los servicios digitales. 1, le va a aumentar seguramente el trabajo a la banca. Eso. 2, ¿cómo ves este intento del gobierno de cobrarle al usuario que está comprando por el servicio digital? Él está pagando todavía un impuesto. No deberían pagar las empresas. Netflix, por ejemplo. Netflix recibe un dinero, da un servicio. Netflix debería dar pagar ese impuesto, no el usuario. Pero ¿cómo ves en este contexto global la banca reteniendo todo esto? Bueno, primero deseo indicarte, Mario, que la banca está solvente. Gracias a Dios tenemos un sector muy, muy adecuado que sabe manejarse, porque si la banca está en crisis, el país está en crisis. Por lo cual, ese es un tema importante. Ahora, el generar impuestos y más impuestos no ayuda a generar nuevas inversiones. ¿Y quién debía pagar este impuesto? Es Netflix en forma directa. Ahora el usuario se le incrementa sus costos porque él tiene esa necesidad de hacerlo. Y si el gobierno lo instrumenta, pues la banca
va a hacer caso a las leyes, a las normas del gobierno. Pero en tema de impuestos, mientras menos impuestos haya un país, más desarrollo se consigue. ¿Tú crees que, cómo ves la presión impositiva sobre el contribuyente en todo caso? El gobierno a veces se ufana de haber recogido tanto dinero de los impuestos a las grandes fortunas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves la presión tributaria, Rolando? La presión tributaria, Mario, está creciendo constantemente. Vemos impuestos a la riqueza, impuestos a servicios, impuestos a varios aspectos, donde la presión no tiene un límite. Debemos pensar en reactivar el país, reactivar la economía, más que incrementar los impuestos. Ahí es el sector donde tenemos que instrumentar en forma conjunta la sociedad, el gobierno y los empresarios. Creemos que la labor empresarial es fundamental en todos los sectores. Creo que la construcción coadyuva sobremanera a desarrollar mayor empleo, mayor actividad económica, y es ahí donde tenemos que instrumentar temas adecuados. También el tema, en este momento creemos que el gobierno necesita un tema de financiamiento externo. Creemos que la deuda externa, estás hablando de 12,000 y fracción millones de dólares, y la deuda interna de 4,000 millones de dólares. Pero creemos que el gobierno necesita por lo menos una inyección de unos 3,500 a 4,000 millones de dólares. ¿Cómo conseguir esto? Bueno, hacer una emisión de bonos soberanos va a coadyuvar a generar liquidez al gobierno, al sector privado y a los trabajadores para generar demanda en este sentido. Creemos que es importante que trabajemos todos juntos en pro del país, en pro de la sociedad, en pro de no tener mayores impactos tributarios, sino más bien en tener reactivación económica. Y el tema más importante en estos momentos es la salud. Es el tema de la vacunación, donde todos tenemos que poner el hombro a la sociedad, al gobierno, a los empresarios, para que nos vacunemos todos y podamos salir adelante con esta crisis, que es una de las más grandes en el contexto internacional, comparable con la de 1929, ¿no? O sea que esas son realidades de la economía, de la sociedad y de la salud. Bien, Rolando, no sabes qué interesante hablar siempre contigo y sobre todo en estos temas que dominas. Te agradezco mucho este contacto y bueno, más adelante seguramente voy a llamarte para ver otros temas. Queda el asunto de la carne, por ejemplo, los transportistas con tantos problemas, pero te voy a llamar más a menudo para poder hablar. Rolando, un abrazo muy grande. Mario, para mí un placer y te reitero las felicitaciones. Un gran programa, El Café de la Mañana, donde abarcas temas tan importantes y orientas. Yo estoy todos los días en tu programa y te felicito. Gracias y gracias a Radio Fitness. Ajá, con que tú eres el que me escucha. Gracias, Rolando. Un abrazo grande. Y hablando de Café de la Mañana.